Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bienvenidos a la clase número 48 del seminario de la voluntad de Dios. Hoy vamos a responder la pregunta: ¿cómo la sanidad media el Evangelio? Y vamos a leer Juan, capítulo 9. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a nosotros no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Vamos a orar, a pedirle a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla ese propósito eterno para el cual Él la envió. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad y estamos aquí reunidos en tu nombre, anhelando las cosas que vienen de ti, Señor. Obra con poder en tu palabra sobre nosotros, permítenos conocer, permítenos obrar en el Espíritu, Padre Celestial, y también tener toda la potencia espiritual. Ayúdanos a entender, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me encanta este pasaje de el ciego de nacimiento. Y creo que la pregunta que están diciendo los discípulos es muy pertinente, ¿no? Dice, al pasar vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces fíjense que en la época de Jesús está asociado la enfermedad ¿con qué? Con el pecado. Pero no es porque ellos se lo estén inventando, sino que cuando entró la maldición en el mundo, pues el hombre ya cayó y todas las maldiciones cayeron sobre él. En todo caso, siempre la enfermedad está asociada a algo espiritual. Pregunta, ¿aquí está asociada a algo espiritual? ¿Está la enfermedad asociada a algo espiritual? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Edgar? No, pastor, porque los discípulos como le preguntaron al Señor Jesús que quién había pecado, que si él o los padres, y él dijo que no, porque era para que se hiciera la voluntad en él. Ok, dice ahí la respuesta de Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pregunta, ¿las obras de Dios son espirituales o no? Sí, el pecado es espiritual. La enfermedad tiene su origen espiritual. Lo que pasa es que siempre se manifestará en la carne. Pero fíjense, cuando Jesús está orando por la gente, dos cosas le dice. O le dice, espíritu inmundo, fuera, o tu fe te ha sanado. Si no fuera la fe, entonces ¿cómo está obrando la obra de la palabra? ¿Sí? Porque fíjense que nosotros tenemos carne, alma y espíritu. Entonces, si dibujáramos así, no sé si este dibujo es bueno o correcto, a veces pienso que está mal. Pero ¿acaso dónde es que se desarrolla la fe? ¿En la carne? La carne es carne, no puede ser. La fe tiene que ser un movimiento del espíritu. Entonces, si dice tu fe te ha sanado, quiere decir que está obrando desde el espíritu hacia afuera. Claro, la enfermedad, ¿dónde se manifiesta? Pues obviamente la enfermedad se manifiesta en la carne. Fíjense, por ejemplo, miren conmigo, Marcos capítulo 9, versículo 17 y 18. Y respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Fíjese que el hombre sabe que lo que está actuando en este muchacho, por ejemplo, es un espíritu mudo. Un espíritu mudo entró. ¿Quién tiene la falencia? ¿Quién tiene la enfermedad? ¿Quién tiene la deficiencia? El espíritu. No es el muchacho. El espíritu es el que es un espíritu mudo. Y ese espíritu, fuera de eso, le causa unas reacciones al muchacho. ¿Quién dijo eso? ¿Jesús o el hombre o el papá? El papá.
En la época de Jesús, la gente sabía que a veces la causa de la enfermedad era porque había un demonio y el demonio causaba esa enfermedad. Entonces, por eso Jesús muchas veces expulsará el demonio y la persona recibirá ¿qué? Pues la sanidad. En este caso, por ejemplo, versículo 20 y 21. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Entonces fíjese que no era que el muchacho siempre hubiera tenido la enfermedad. En algún momento de la edad un demonio entró y eso comenzó a suceder. ¿Sí? Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. 26. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndose con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Entonces fíjese que aquí había un demonio y el demonio no solamente era mudo, además el demonio era ¿qué? Sordo. Pregunta. Bueno, es que aquí estoy pensando en los invitados, ¿no? Pregunta, ¿un ángel puede ser sordo o puede ser mudo? Los ángeles no tienen un cuerpo físico. Entonces un ángel no puede ser ni sordo ni mudo, porque mucha gente asocia a los demonios con los ángeles caídos y resulta que no. ¿Qué son los demonios? Estoy leyendo un libro buenísimo que se llama Ciudad Antigua. Y es un libro que se lee en el derecho como una introducción al derecho romano, y entonces enseñan como todas las costumbres de los griegos y de los romanos. En los 2 primeros capítulos comienzan hablando de los muertos, del entierro, de la sepultura, del rito fúnebre, de las honras fúnebres a los muertos, y muestra por qué Pablo está prohibiendo comer de lo sacrificado a los ídolos o a los muertos o a los demonios. Es lo mismo. O sea, muertos, ídolos o demonios. Entonces la gente sabía, claro, que eran los muertos los que venían a molestar. Si la persona había muerto con una maldición en su espíritu, pues esa maldición era la que venía a traerle a la persona a la que entraba a molestar. Si es un demonio de un alcohólico, pues la persona se vuelve alcohólica. Si es un demonio de un drogadicto, la persona se vuelve drogadicta. Si es un demonio de un fornicario, la persona empieza a tener problemas de sexo descontrolado. Si es un demonio sordo, pues la persona empieza a tener sordera. Si es el demonio de una persona que murió con cáncer, la persona empieza a manifestar cáncer. ¿Por qué? Porque el demonio es el que tiene la enfermedad y el demonio trae esa enfermedad y empieza a producirle esa enfermedad. Jesús, ¿qué dice? Espíritu sordo y mudo, fuera, sal de él. Cuando salió el demonio, ¿qué pasa con la enfermedad? Pues cesa la enfermedad. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? ¿Dónde está lo de la mujer sirofenicia? Marcos capítulo 7, versículo 24 en adelante. Leamos. ¿Quién le quiere leer? Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no están bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Un minuto ahí, Edgar. Me encanta esta mujer, yo amo a esta mujer. Esta es la mujer, la única persona que le ganó a Jesús. Porque Jesús, usted sabe, Jesús dijo, no, yo no voy a coger el pan de los hijos y se lo voy a echar a los perros. Ahí traducen en Reina Valera perrillos, pero Jesús dice es perros. ¿Por qué? Porque a los gentiles, los judíos los llamaban perros. Algunas personas dicen que el evangelio no era para los gentiles, sino solamente para los judíos. Que el invento de los gentiles fue un invento de Pablo tardío. Con base en esto, ¿se acuerdan que Jesús también les dice, mire, vayan y prediquen, echen fuera demonios, salen enfermos, pero no entren en ciudad de samaritanos ni en tierra de gentiles vayan, sino solamente avisen esto a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces mucha gente dice, ay no, el evangelio solamente era para los judíos, después fue que Pablo convirtió el evangelio en algo. No, señor, eso no es un invento de Pablo. Lo que pasa es que Jesús tiene una razón muy importante para predicarle solamente a los judíos. ¿Por qué? Mire conmigo un momento, Juan capítulo 11 creo. No, perdón, Juan capítulo 12, versículo 20 al 24. No va a perder la mujer Fenicia. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjese que Jesús les dice, cuando empiezan a venir gente de los griegos a buscar a Jesús, Jesús dice, llegó la hora de que tengo que morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren conmigo Hechos capítulo 14, versículo 8 hasta el 14. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando él en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando le oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Sigue, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Entonces fíjese lo que pasó. Pablo y Bernabé están predicando en Iconio. Ojo, no, esta gente no es judía. Esta gente es completamente gentil. Y fíjense también que dice que Pablo, viendo que un hombre que estaba lisiado y viendo que tenía fe para ser sanado, fíjense también que para la sanidad debe de haber de parte del que recibe la sanidad, ¿qué? Una medida de fe, aunque eso no es todo. Porque para que se manifiesten los prodigios, pues a veces la Biblia dice que es la fe de el que buscaba la sanidad, le dice tu fe te ha sanado. En el caso de este hombre dice que Pablo, viendo que él tenía fe para ser sanado, a veces no es la fe de él, a veces es la fe de los otros, porque dice que unos hombres rompieron el techo y metieron a su amigo paralítico, y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, levanta, toma tu lecho y anda. O sea que era la fe de los amigos. En otra ocasión,
Este ciego de nacimiento, por ejemplo, no tiene fe porque él no sabe ni siquiera lo que le va a pasar. Jesús es el que tiene la fe, Jesús le impone el barro y este hombre va y se lava y ve. Entonces fíjese que no depende, que la fe, se necesita fe, pero no importa la fe de quién. ¿Sí? A veces es la fe del que recibe la sanidad, a veces la fe es del que intercede. Por ejemplo, aquí la mujer sirofenicia es la que tiene fe, no es la hija porque la hija no está ahí. Y la mujer es la que, fuera de eso, cuán gran fe, ¿no? ¿Por qué cuán gran fe? Porque esta mujer se arrastra delante de Jesús. Uno de pronto se sentiría humillado, ¿no? Que Jesús le diga, no, usted es un perro, yo a usted no lo voy a sanar. Y dice, pues quédese con su sanidad, a mí no me insulta nadie. No. La mujer, ¿qué dijo? La mujer le dice, yo no le voy a dar el pan de los panes a los perros. Y la mujer dice, pues yo soy un perro que come las migajas, deme de esas migajas. ¿Y qué dice Jesús? Lo sorprendió. Yo nunca había visto tanta fe en Israel. Y fíjese, la mujer logra sacarle a Jesús lo que él no quería dar. ¿Sí? Dice, y ahorita vamos a seguir viendo a la mujer sirofenicia. En este caso, Pablo y Bernabé ven que este hombre tiene fe y Pablo le dice que se levante, el hombre se levanta. ¿Qué hacen los gentiles cuando ven que Pablo obra ese milagro? ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo reaccionan? Dicen, dioses en forma de hombres han bajado a nosotros y comienzan a adorarlos como dioses. Ustedes entienden que a pesar de las señales de Jesús, el único pueblo en el mundo que lo hubiera matado por eso eran los judíos, porque los judíos no toleraban que un hombre se hiciera Dios. Los romanos lo toleraban, es más, lo decían, los egipcios lo decían, todas las culturas lo decían. Los únicos que no soportaban, entonces, como Jesús necesita morir, por eso él solamente hace las señales y la predicación en medio de los judíos, para que se cumpla el propósito de Jesús, es que muera. Después de resucitar, ¿qué dice Jesús? Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Entonces, por eso es que estamos viendo, tenemos que regresar otra vez, Hechos capítulo 14 lo vimos para hablar de ¿quién? De la mujer, de Marcos capítulo 7, de esta mujer sirofenicia que estábamos viendo, que por qué Jesús no quiere sanar a la mujer sirofenicia. Entonces, ¿por qué no quiere sanar a la mujer sirofenicia? Porque si hace las señales dentro de los gentiles lo van a exaltar y no van a dejar que lo maten. Entonces Jesús necesita morir. Por eso solamente, mientras se cumple el propósito, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De esto se agarran muchos teólogos para decir un poco de tonterías, que el misterio mesiánico. ¿Se acuerdan que Jesús decía, no prediquen, no digan que yo lo sané, no hablen que yo soy el Mesías, porque se necesita que él muera? Después de que muera, vayan y anuncien a todo el mundo, vayan y prediquen. Sí, algunos llaman eso el misterio mesiánico, pero parecido por una cantidad de tonterías, pero porque no entienden el propósito de Dios. Dice, pero Jesús les dijo, sigamos leyendo, estaba leyendo Edgar la mujer sirofenicia, Marcos 7, 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esa mujer es una maravilla, perdón que interrumpa otra vez, es que no puedo dejar de maravillarme. ¿Sí? Imagínense, Jesús no va a sanar a los gentiles, no lo va a hacer. Pero esta mujer, otro que lo sorprende también es otro gentil, ¿no? El centurión. Y él dice, dice, Señor, una palabra tuya. Y él dice, no, yo no he visto tanta fe. En Israel no la he visto, ¿sí? En los gentiles he visto. Entonces esta mujer cuando le dice eso, versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Fíjese que la mujer no es judía. ¿La mujer es qué? Sirofenicia. De modo que la mujer, aunque es cananea, pues de esa región, la mujer reconoce que la enfermedad la causa ¿qué? Los demonios. Y Jesús no le dice, ay no señora, usted está loca, la enfermedad no es de los demonios. No, Jesús le dice, ve, el demonio que ha salido de tu hija. Versículo 30. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Muy bien. Sigamos leyendo ahí, el versículo 31.
En adelante. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo que bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Muy bien. Entonces fíjese que dos causas de la enfermedad. En un momento es demonio, pero en otro momento es la enfermedad de la persona. O sea, en un momento la maldición es de un espíritu maldito que entró ahí a molestar, un espíritu mudo y sordo, pero en otro caso no, esa maldición no está en un espíritu que entró, sino que la persona tiene ese aguijón ahí en su espíritu, la maldición está sobre el espíritu de la persona. Pero en ambos casos Jesús está sanando, o por la persona propia, o porque un demonio está obrando. Y en todo caso, en ambas cosas, estamos viendo en el ciego de nacimiento, es para que para que las obras de Dios se manifiesten. De modo que todo está siendo ¿qué? Espiritual. Y en esto está mediando otro asunto que muestra que todo esto es espiritual. ¿Qué? La fe. ¿Cómo obra la enfermedad? Pues uno no sabe realmente cómo está obrando a ciencia cierta la enfermedad. Los médicos ahí pues dicen, no, eso puede ser genético. ¿Qué significa que es genético? ¿Cómo es que genéticamente se puede pasar la enfermedad? ¿Cómo es que viene ese daño y por qué viene ese daño? ¿Sí? ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde entró la maldición en la humanidad? Pues claro, desde Adán y Eva. Pero a veces no es genético. A veces la persona recibe esa enfermedad. ¿Y por qué recibe la enfermedad? No, porque está débil, porque sí, pero es que aquí ya vemos reunidas, no sé, 50 personas, 60 personas, y está haciendo frío, pero no a todas les da gripa. A una les da gripa y a otro no les da gripa. ¿Qué está pasando? Pues a veces puede ser que esa enfermedad está recayendo sobre la propia persona, o hay un espíritu inmundo que está causando esa enfermedad. Por decir algo, si una persona tiene cáncer, un demonio ahí le está haciendo cáncer. Entonces el demonio ahí le crea unos síntomas y unos daños. Es como si el demonio estuviera haciendo una casa, construyendo una casa. Entonces le causa ahí todas las enfermedades y todo. Y entonces, bueno, vamos a aplicarle una medicina. Le aplican ahí quimioterapia. ¿Qué hace la quimioterapia? Destruye la casa. Pero como el habitante está todavía ahí, ¿qué vuelve a hacer el habitante? Vuelve y construye su cambuche. ¿Sí? ¿Qué es lo que toca hacer? Expulsar a ese habitante. Usted expulsa al habitante y mire, puede ser que las síntomas todavía estén, pero ya después si aplican el remedio y todo, pues ya no vuelve a darse. O puede ser que esta casa por sí sola se caiga y ya no pase absolutamente nada más. Hace como un año a mi hermana le dictaminaron cáncer en el seno. Entonces, bueno, eso fue medio trauma, además porque la hermana que más queremos todos. Y entonces fue donde el médico, usted sabe, primero hace un dictamen, y entonces, no, que hay unos nódulos ahí, entonces primer examen, y entonces dicen, la cosa está más complicada, tercer examen, y entonces dicen, no, ya se comprobó que es cáncer, y cuarto examen para ya, con ese cuarto examen determinar qué tratamiento se va a poner. Entonces ya primer examen, estamos asustados, segundo examen, es cáncer, tercer examen,
entonces sí, confirmado que es cáncer. Y cuarto examen, vamos a determinar qué tratamiento. Pero entre el tercer examen y el cuarto examen oramos. Entonces le dije a mi hermana, no, eso no tiene que ser así. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que Él llevó nuestras enfermedades y pagó nuestros dolores. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuarto, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. entonces dice la Biblia que en la cruz Jesús llevó todas las maldiciones, todas las enfermedades, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Mire lo que dice Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Él llevó nuestra maldición. ¿Verdad o mentira? Fíjese que la gente cree muy fácilmente en la salvación. Lo que no cree es en qué, en la sanidad. En la época de Jesús era lo contrario, la gente fácilmente creía en la sanidad y no creía tanto en la salvación. 10 leprosos fueron sanados, ¿cuántos volvieron? Uno volvió. Y a ese que volvió le dijo, ¿tu fe qué? Te ha salvado. Era extranjero además, bueno, particular que la fe sea exaltada es en los extranjeros, ¿no? No en los de la casa de Israel. Pero a veces, ¿este extranjero es el único que volvió a dar gracias? ¿Cómo así? Bueno, déjeme decirles, es la condición del ser humano, ¿no? Yo no sé por cuántas personas yo he orado que han sido sanadas y cuántas continúan la vida de fe, por cuántas personas hemos echado fuera demonios y la gente no, ¿sí? Las señales son una muestra que estamos predicando el Evangelio, pero las señales no son una garantía que la gente va a creer, pero son muy importantes llevar las señales. Marcos capítulo 16, versículo 15 hasta el 17. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Qué hacen Amén. las señales? Confirmar la palabra. Demostrar que el Evangelio no es una palabrería, sino que es poder de Dios. Claro que son importantes. Y por eso Jesús dice, mire, vayan y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Echar demonios es algo bíblico? Completamente. Uno cuando lee el Evangelio de Marcos en el primer capítulo, 8 veces habla de los demonios. Que llegó Jesús a la sinagoga, había un hombre endemoniado y Jesús echa el demonio fuera y la gente se queda maravillada y dice, ¡y! ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad echa fuera los demonios? Y después se va a la casa de Pedro y entonces está la suegra enferma y dice que reprendió a la fiebre que había en ella y la mujer fue sana en esa misma hora y entonces en esa hora le trajeron muchos enfermos y endemoniados y el Señor los sanó ¿a quién? A todos. Si la iglesia estuviera cumpliendo con lo que tiene que hacer, déjeme decirle, no se necesitarían campañas de evangelización. Venga y reclame una hamburguesa y reciba el evangelio. No, la gente estaría buscando, la gente sabría, la gente, yo me acuerdo que cuando comenzó el evangelio en Colombia, más o menos hacia los años 50, pues fue un momento bien particular.
porque Colombia estaba en una ola de violencia muy alta. Y en ese momento, yo no sé por qué, es que comienza a darse, que el evangelio comienza a predicarse con más fuerza en Colombia. El evangelio entra en Colombia con los protestantes que vienen de los ejércitos, que vienen a ayudar a los ejércitos libertadores. ¿Se acuerdan que Inglaterra tenía sus intereses y entonces empieza a enviar soldados y también Francia envía soldados y entra varias gente que son escoceses y todo, y ellos traen el evangelio? Y como la iglesia católica estaba ahí del lado del rey, entonces para fregar a la iglesia católica, Santander permite la introducción de las sociedades bíblicas y entonces empieza a predicarse el evangelio. Pero eso no corrió mucho, eso no avanzó mucho porque era muy cerrado. Casos muy pequeños y muy aislados. Pero en los años 50 el evangelio comienza a darse. ¿Saben qué era lo que era más común? ¿Por qué buscaban a los hermanos cristianos en los pueblos y en las regiones? Porque los hermanos cristianos oraban por los enfermos y los enfermos sanaban. Así debería ser hoy en día. En las iglesias deberían de estar orándose por los enfermos, los cristianos deberían de estar orando por los enfermos, además porque es el mandamiento del Señor Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quiénes pueden echar fuera demonios? Solamente los que hayan hecho hasta cuarto semestre del seminario de la voluntad de Dios, que hayan pagado el encuentro, el reencuentro y el posencuentro, que fuera de eso el pastor los haya autorizado y les haya dado el carnet de exorcizadores. Fíjese que en la iglesia cristiana eso no se... Bueno, yo digo mi experiencia. Cuando yo estaba en una iglesia cristiana que era buena, era una iglesia, no abiertamente, por lo menos no abiertamente, el director no se estaba robando la plata, aunque se la estaba robando, pero no abiertamente. El hombre bien, el hombre ahí, y la iglesia y los pastores eran más o menos honestos, y no era un espectáculo, y no le estaban sacando la plata a la gente, ni tenían todas esas cosas horrorosas pero no se movían los dones. Y resulta que los que comenzaron la iglesia, que eran los hermanos Juanitos, Juanito era de Australia y Juanita era de Inglaterra, ellos fueron famosos porque se movían en los dones del Espíritu Santo. Con el hablar en lenguas, y miren, lo hacían demasiado sencillo. Yo he estado preguntando mucho por ellos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Predicaban. Yo le pregunté al director de la iglesia que no se movían los dones. Yo le dije, ¿y qué predicaban los Juanitos? Y él me dijo, no, los Juanitos solamente predicaban el evangelio, pero como desechando eso, ¿no? Pero resulta que eso es lo que hay que predicar. ¿Cómo así que solamente predicaban el evangelio? Menos mal que solamente predicaban el evangelio. Los Juanitos predicaban el evangelio, no predicaban prosperidad, no predicaban pseudopsicología, no predicaban humanismo, no predicaban sanidad del alma, no predicaban todas esas chucherrías. Ellos predicaban ¿qué? El evangelio. Y después de que predicaban el evangelio, los hermanos Juanitos decían, bueno, ahora el Espíritu Santo se quiere mover, pónganse de pie los que están enfermos. Se ponían en pie los que estaban enfermos y decía el hermano Juanito, reciban la sanidad. Y la gente era sanada. Y después de eso, y ahora los que quieran recibir bautismo en el Espíritu Santo, pónganse de pie. Y la gente se ponía de pie, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y la gente recibía bautismo del Espíritu Santo. Los Juanitos no liberaban el domingo, porque ustedes saben, la liberación hay manifestaciones a veces jarticas. ¿Qué hacían los Juanitos? Decían, el miércoles tenemos clínica espiritual. Y los miércoles por la mañana, en el barrio de la Castellana, llegaba la gente endemoniada o también la gente enferma y también la gente que quería recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos tenían un culto por la mañana y ahí la gente era libre. Por eso, por esa obra de los Juanitos, déjeme decirle, usted y yo estamos aquí y la mayoría de las iglesias del corte neopentecostal en Colombia existen por ese ministerio de los Juanitos. La iglesia Casa sobre la Roca está ahí por el ministerio de los Juanitos. La misión carismática internacional está ahí por la misión de los Juanitos. La iglesia de Colin Crawford está, Colin Crawford recibió bautismo en el Espíritu Santo por la obra de los Juanitos. Igna de Suárez por la obra de los Juanitos. Todas las iglesias que usted escuche. ¿Por qué? Porque ellos hacían
hacían una cosa ahí, solamente predicaban el evangelio, bautizaban con el Espíritu Santo, echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos. Y la historia de la iglesia en Colombia fue cambiada por ellos. Además que hicieron eso cuando ya se habían jubilado a los 70 años. Las misiones que los habían enviado a América, los jubilaron, les dijeron ya, ustedes tranquilos, ya están muy viejitos, no molesten más, vayan a reposar de su jubilación. Y ellos, cuando ya se iban a viajar a Estados Unidos a reposar de su jubilación, el Señor los llamó a comenzar la obra en algo que en ese momento se conocía como las clases profesionales en Colombia, porque para esa época, digamos que ser profesional tenía que ser una persona de un estatus alto. Y ellos alquilan un apartamento en Cedritos, comienzan a predicar el evangelio en Cedritos, ahí los familiares del entonces presidente Miquelsen Uribe se convierten al evangelio, y también un coronel, no me acuerdo cómo era que llamaba el coronel, también un coronel muy famoso del ejército se convierte y comienza el evangelio a correr por todas partes. Como está corriendo también, ellos utilizan su pensión para comprar una casa en la Castellana y después utilizan la pensión para comprar una casa en la 102 con 19. ¿Por qué? Porque solamente predicaban el evangelio, bautizaban con el Espíritu Santo, echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos. Pero yo no los conocí, yo me he averiguado todos esos chismes después. Sin embargo, a mí me inquietaba mucho. Y entonces yo le pregunté al director y entonces me dijo, no, pues ellos hacen. Y yo le pregunté, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y entonces él, como él no lo hacía, él no echaba fuera demonios, ni sanaba enfermos, ni bautizaba con el Espíritu Santo, él me dijo, la fácil, porque para nosotros eso no es. Ya eso no es para nosotros. Usted sabe que esa es la doctrina bautista. Los bautistas dicen que los dones del Espíritu Santo no son para nuestros días, sino que los dones del bautismo con el Espíritu Santo cesaron con la iglesia primitiva. Pero ¿qué dice la Biblia? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, aunque vivieren cosa mortífera, no les hará daño, hablarán en nuevas lenguas. Esa es la garantía del evangelio. Mire, cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar, Lucas capítulo, creo que es 8, Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esto de echar fuera demonios y sanar enfermos está implícitamente ligado con la predicación del evangelio. Sí. Sí. Ay, no, es que eso es porque eran los 12 discípulos. Bueno, mire Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Versículo 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Los 12 discípulos llevan con Jesús andando, no sé, muy poco tiempo, medio año, un año. ¿Y qué hace? Los manda a echar fuera demonios, a sanar enfermos y a predicar el evangelio. Ya no. Hoy en día eso ya no se puede hacer. Usted no puede predicar el evangelio si no ha pasado los cursos y los cursos de los recursos. Y mucho menos echar fuera demonios. Eso es solamente, y le dicen a la gente, mire, no se meta en eso porque eso es
peligrosísimo, porque los demonios se le van a devolver contra usted. Y yo conozco muchos pastores postrados, enfermos, con cáncer, y dicen, ¿y qué le pasó? No, es que él se puso a echar fuera demonios. Mejor con eso no se metan. Mire, si el demonio es más fuerte que Jesús, cambiémonos de bando. Estamos en el mando equivocado. Pero fíjese lo que le dice a los discípulos. Yo les doy potestad ¿de qué? De hollar serpientes y escorpiones. Eso no quiere decir que se meta a molestar a los bichitos que hay en la casa. No, no está hablando de eso. Obviamente está hablando de las fuerzas del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo, ¿y qué? Nada, nunca, jamás, no tenga miedo. Los demonios no pueden devolverse contra usted. Usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad dada del cielo. Esa es la autoridad que Jesús les dio poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y autoridad para poner manos sobre los enfermos y ser sanados, autoridad para predicar el evangelio. Y si alguien le dijera, usted no puede hacer eso, ¿qué responderías tú, Alejandro? Usted no puede hacer eso, usted no puede orar por los enfermos. Yo no le he dado la autoridad. ¿Usted qué diría? ¿Quién le dio? Jesús me dio la autoridad. Perdóneme, mi estimado pastor, pero Jesús me ordenó. Mire, eso no es una opción. Eso no es una opción. Vayan y echen fuera demonios. Vayan y pongan manos. Eso está en imperativo. Eso no es una opción. Eso es parte de la predicación del evangelio. Se lo dijo a los 70, se los dijo a los 12, se los dijo a los 70, y ya estábamos leyendo en Marcos que se lo dijo ¿a quién? A toda la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer, y eso es kinder, o sea, kinder en la vida de fe. Pastor, yo tengo fe, ¿qué debo de hacer? Viejo, vaya, predique el evangelio, eche fuera demonios, ponga manos sobre los enfermos para que sean sanados y ministre el bautismo con el Espíritu Santo. Eso es lo básico, eso es lo arenera, plastilina, tijeritas y papel de colores. ¿Qué dice Pilar? Pastores, que también en muchas iglesias le dicen a las personas que no pueden orar por los endemoniados porque no están en santidad. Imagínense, ¿sabe quién echó fuera demonios? Judas. ¿Quién sanó enfermos? Judas. ¿Se acuerda a los que no conoció él, que les dice, no os conocí? Ellos le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y él va a decir, nunca os conocí. Imagínense. Si los que no los conocen, si los sinvergüenzas como Judas pueden echar fuera demonios y sanar enfermos, cuánto menos nosotros. Además, nosotros no lo hacemos en nuestro propio nombre, lo hacemos es en el nombre de Jesús, con la autoridad que Él nos entregó. Imagínense que viene un policía y le pide papeles a Alejandro. Hágame el favor, papeles. Y le dice Alejandro, espera un momentico, ¿usted sí es un buen policía? Espera un momentico, ¿usted sí estudió bien? Dígame, ¿usted se ha comportado correctamente últimamente? ¿Qué le hace el policía? Le pega su bolillazo y ahora con el nuevo código hasta lo mata, porque ahora son, ¿sí? No, la autoridad no es por él mismo. La autoridad es porque a él se le delegó la autoridad. Igual es aquí, nosotros tenemos es una autoridad delegada, no es en nuestro nombre. Nosotros echamos fuera demonios, imponemos manos sobre los enfermos, ministramos el bautismo del Espíritu Santo y predicamos el evangelio es en el nombre de Jesús, no en nuestro propio nombre. Imagínense si uno necesitara ser impoluto para echar fuera demonios. ¿Quién podía hacerlo? Nadie. Porque en cualquier momento, por pensamiento, por obra, por palabra u omisión. Porque Pablo le dice a Timoteo que no ponga las manos a la ligera. Bueno, ¿por qué? Entonces, usted sabe que, por ejemplo, dice, mire, no se deje cortar el pelo de cualquiera, porque en la Biblia dice que no impongas las manos a la ligera. No, eso no está diciendo que no le corten el pelo, además que ahí no está imponiendo uno las manos, sino que le están imponiendo las manos a uno. Más bien podrían decir que no le meta trompadas a cualquiera, porque no le impongan las manos a la ligera. Bueno, pero ¿de qué está hablando esa porción? Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, leamos el primer versículo 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos,
a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Muy bien. Está hablando que cómo se debe comportar Timoteo con los creyentes, ¿sí? Pero acuérdese que la persona anciano tiene un nivel como de autoridad dentro de la iglesia. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Sigue? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿De qué está hablando de imponer las manos? Del ministerio. Mire, 1 de Timoteo, léelo, 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Muy bien. ¿Por la imposición de manos de quién? Del presbítero. O en otra versión, una versión actual. No se te olvide el don que recibiste por medio de profecía cuando los ancianos líderes te impusieron las manos. Muy bien. Hechos capítulo 13, versículo 3. Entonces ellos ayunaron, oraron e impusieron las manos a Bernabé y Saulo y luego los despidieron. ¿Para qué? Para hacer la obra. Entonces, cuando le está diciendo a Timoteo, a ver si en tu versión lo dice, Yamile, 1 de Timoteo capítulo 5:22, ¿sí? 5:22, sí. 4 no tiene. Ten mucho cuidado antes de imponer las manos sobre alguien para no participar en los pecados de otros. Mantente puro siempre. ¿Hay otra versión donde nos diga qué es imponer las manos? Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. Muy bien, muy bien. ¿Nunca te qué? Otra vez. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. ¿Eso se habla que no se debe cortar el pelo de cualquiera? ¿Eso está hablando de que no ore por los enfermos ni por los endemoniados? Acá hay otra le está versión. recomendando a Timoteo, cuando dice no imponga las manos con ligereza, es, mire, no nombre a una persona a ligereza. No nombre a una persona en una posición de cargo en la iglesia, porque puede estar ahí embarrándola. Hay en otra porción donde le está recordando lo mismo, que dice que no a un neófito, no sea que cayendo en condenación del diablo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es esa? A eso es a lo que se está refiriendo. Que no esté nombrando personas ahí como tan a la ligera. Sí, 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. De eso es lo que está hablando a Timoteo cuando dice que no imponga las manos con ligereza. No quiere decir que por imponer las manos se le van a pasar los demonios a él o las enfermedades a él, porque sabemos que, mire, nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Eso es el mandamiento del Señor Jesús. Se lo dio a los 12, se los dio a los 70 y se lo dio a la iglesia. ¿Qué dice el cielo? Es que tengo una duda frente a lo que estamos mirando del tema de la sanidad, por algo que hay en Hechos donde menciona que incluso llevando los paños y delantales de Pablo, la gente se sanaba. O sea, se los ponían a la gente. Ahí estaría operando la fe del que le están poniendo eso encima o del que los Sí. que llevaban y creían que incluso así. O sea, me genera un poquito de conflicto en el tema de que si era pues, los paños de Pablo o era el nombre de Jesús. Miremos Hechos capítulo 14 hasta el 16. Listo, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Usted se imagina esa maravilla de la iglesia primitiva? Pero está mal decir la iglesia primitiva, ese es el poder de la iglesia.
¿Por qué la iglesia no lo está haciendo? Una pregunta de los que están aquí reunidos. ¿Cuántos han echado fuera demonios viendo que salen? Bueno, bien. ¿Cuántos han sanado enfermos? ¿Han orado por enfermos y han sido sanados? Bueno, estamos en una iglesia pentecostal. No crea, hay lugares donde nadie levanta la mano. Y es triste. El domingo yo me siento más animado porque el domingo más o menos como un 30-40% de la congregación ha echado fuera demonios y ha orado por enfermos y han sido sanados. Pero eso tendría que ser en todos nosotros la vida de fe, o sea, los prodigios, las señales. Eso es lo que tiene que mover a la iglesia. Eso no puede ser una excepción. No, campaña de sanidad, no fregues. Todo el tiempo la iglesia tiene que estar sanando. Campaña de liberación. Va a venir, una vez traían a un africano y es que la segunda visitación del Espíritu Santo, pues una blasfemia horrorosa. Yo creo que el hombre ni sabía lo que estaban diciendo para traerlo. Pero no, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu y estar todo el tiempo manifestando las señales, los prodigios, viendo la obra del Señor, porque eso es lo que tiene que caracterizar a la iglesia. Mire ahí en Hechos capítulo 4, versículo 29 y 30. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se da cuenta que eso no se puede separar? No se puede separar la predicación del evangelio de las señales y los prodigios y los milagros. Desafortunadamente, en la iglesia se metió una doctrina que es lo que se llama la iglesia protestante histórica ortodoxa. Eso es una blasfemia. Entonces, en las iglesias ortodoxas no creen en los dones del Espíritu Santo. No, si aquí somos presbiterianos, aquí no creemos en los dones del Espíritu Santo. Aquí somos metodistas, aquí no creemos en los dones del Espíritu Santo. Aquí somos bautistas, pero eso sí, somos de sana doctrina. No, eso no es sana doctrina. Porque imagínense, cualquier pecado y blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que peque o blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y ellos están negando la obra del Espíritu Santo. No, lo que pasa es que eso era hasta ¿dónde dice eso la Biblia? Si estas señales seguirán a los que creen, esto es para la iglesia. Y Pablo está diciendo, mire, hablen en lenguas, manifiesten los dones del Espíritu Santo, sean poderosos, anhelen esos dones. Y Dios ha repartido a cada uno a hacer milagros, palabra de fe, palabra de ciencia, palabra de profecía, todos diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, todas las dones del Espíritu. ¿Para qué? Mire conmigo 1 Corintios capítulo 12. Eso es importantísimo en el Evangelio. La iglesia que solamente está hablando de doctrina es una iglesia muerta. La iglesia tiene que moverse en los dones del Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Estos que han enloquecido al mundo han llegado hasta nosotros. Así tiene que ser. Y que los vecinos vengan, ay vecino, venga, mi hijo está enfermo, ore por él. Mi hijo le cayó un ladrillo en la cabeza, está a punto de morir, ore por él. Y nosotros orar y ver las señales del Espíritu Santo. Una vez, en la iglesia donde yo pertenecía, que queda en la 102 con 19, entonces me hicieron participar de la asociación de vecinos del parque. ¿Por qué me hicieron participar? Porque la iglesia era un vecino incómodo para ese sector. Imagínense, todos eran gente urruchurta del Chicó, cuando todavía el Chicó eran casas de familia, ahí en la 102 con 19. Entonces una iglesia evangélica, una iglesia protestante, una iglesia cristiana, ahí en medio de nosotros, eso era muy incómodo. Además, porque la gente salía de la iglesia y se robaba las flores de los jardines, enterraba los palos de paleta en los jardines, dejaba basura, hacían paseo de olla ahí en los jardines. Bueno, eso era terrible, parqueaban encima de las aceras, horroroso. Entonces, lógicamente, no querían a la iglesia y era incómodo el domingo tener tanta afluencia de gente por ahí molestando. Entonces nosotros, para ganarnos
el corazón de los vecinos y que no nos echaran a la policía, entonces participábamos en la junta que cuidaba el parque con una actitud muy servil, pero muy servil. Entonces recogíamos la basura, pintábamos los columpios, comprábamos cositas para el parque, mejor, y entonces, ¿qué necesitamos hacer eso? Y la iglesia, sí, claro, nosotros lo hacemos muy servil. Resulta que estando en esa reunión, había un hombre alemán, Jorge, no me acuerdo el apellido, y su hija la habían secuestrado en el avión de Avianca. Hacía 2 años, cuando secuestraron el ELN, secuestró el avión de Avianca. Y entonces habían entregado a todo el mundo, menos a la hija de este hombre. Y fuera de eso, Jorge Beismer, creo que era el apellido. Fuera de eso, le habían sacado 3 veces el rescate y no la habían entregado. Y el hombre tenía gente influyente en la política, en el Ministerio de Defensa, en el Ejército, y ni con eso. Entonces el hombre un día dijo, mire, yo quiero despedirme de este grupo de asociación, me voy de este país, esto es una porquería, a mi hija no la devolvieron, 3 veces pagamos el rescate, yo tengo amigos influyentes en el Ministerio de Defensa y en el Ejército y no se pudo hacer nada y nadie pudo hacer nada. Y yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, bueno, viejo, llegó la hora de mostrar el poder de Dios, ore por ellos. Y usted sabe, yo me sentía como mosco en leche. Ay, Señor, ya no la devolvieron, ya hace 2 años. Y entonces el Señor, ore. Y entonces yo rojo, usted sabe, ellos no nos querían oír ni siquiera, o sea, éramos incómodos para ellos. Y perdón, don Jorge, yo sé que el ejército, ni el ministro, ni nadie puede hacer nada por su hija, pero Dios puede hacer. ¿Me deja orar por ella? Silencio incómodo. ¿Cómo este evangélico horroroso viene a tratar de hacernos proselitismo vulgar en medio de nuestra reunión de urruchurtos? Y entonces, pero el hombre de pronto dijo, sí, gracias, ore por ella. Y entonces yo empecé a orar. Y cuando empecé a orar, el Espíritu puso una oración muy incómoda. Señor, muéstrales a ellos que tú eres el Dios viviente y que esta semana suelten a esa mujer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y yo levanté la mirada y todos estaban ahí. Entonces, otra vez silencio incómodo. Bueno, se acabó esta reunión, vámonos ya, chao. Eso fue un lunes. El miércoles llegó una señora que era francesa, golpeó en la iglesia. El pastor Diego, me llamaron, salí, me dijo, oye, tu oración, liberaron a la hija de Jorge. Y yo no lo podía creer. Y yo, sí, el poder de Dios. Es que Dios es el Dios viviente. Y bueno, ahí le prediqué el evangelio. Y después salí al parque y el que era el director del grupo, entonces un viejo que no creía nada, me dijo, oye, qué coincidencia. Tú oraste y soltaron a la hija de Jorge. Y después la otra señora que era la que nos tenía montado ahí, dijo, oye, tú oraste y soltaron a la hija de Jorge, tremendo. Bueno, que no se diga que no hubo profeta en Israel. Entonces nosotros tenemos que ser desafiantes, porque Él nos dio autoridad. ¿Para qué? Para mostrar que el evangelio no es una cuestión de palabrería, sino poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando usted ve a alguien que no, le dé la oportunidad, un familiar, un amigo, el enemigo, enfermo, ore por él. Y pida que Dios le manifieste, y pida que Dios se muestre. Una vez mi hermano estaba en la casa, mi hermano no creía, ahora cree, el domingo quedó muy impactado por la prédica, y se está acercando. Y entonces estábamos en la casa de mi mamá y él tenía un carro blanco, tenía un carro ahí. Y entonces yo llegué a donde mi mamá y él me dijo, oye, necesito una plata urgente, necesito vender ese carro. Y entonces el Espíritu Santo, ore. Y entonces dije, ven, lloramos. Y entonces yo dije, Señor, muéstrale que tú eres el Dios viviente, que Él pueda vender ese carro. Terminamos de orar
timbraron en la casa de mi mamá y una persona dijo, perdón, ese carro que está afuera no lo están vendiendo, y mi hermano vendió el carro. ¿Y sabe qué dijo mi hermano? ¡Qué coincidencia! Pero usted entiende que en todo caso, aunque ellos dicen qué coincidencia, en todo caso ellos están viendo que el poder, aunque 10 leprosos fueron sanados y solamente uno vuelva a los pies de él, no importa, nosotros no nos cansaremos, hemos de llevar las señales, hemos de llevar los prodigios, hemos de orar por los enfermos. Una vez vino un muchacho con una señora de la iglesia, su hermano había trabajado en Ecopetrol, lo habían echado y estaba pegado hacía como 3 años. Y entonces la hermana le dijo, vaya, que eso debe ser un demonio, vaya, que el pastor ore por usted. Y entonces el man vino más como porque la hermana le dijo, yo le presto una plata si va a que oren por usted. Y entonces el tipo llegó y ahí como medio displicente, ¿no? Ah, sí, es que mi hermana es la que cree, yo pues ahí, pero bueno, entonces para que ore por mí, entonces bueno, pues yo voy a orar. Pero yo no sabía qué era, entonces dije, bueno, yo voy a orar y empecé a reprender como si fuera un demonio. Y oré y el tipo se puso sudoroso y tembló un poco y él quedó como con los ojos como medio abiertos. Y entonces, bueno, al otro día me llamó él, pastor, me dieron el trabajo. Y yo, bueno, ya viste el poder de Dios, te espero el domingo. Hasta el sol de hoy. Un día, su sobrino me invitó al grado se graduaba, y entonces yo fui al grado y entonces un hombre se me acercó, me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? Yo, no me acuerdo. Yo soy el tío de Julián, que usted oró para que conseguir trabajo. Le dije, usted es un sinvergüenza, hermano. Después de que usted vio el poder de Dios, usted sabe que Dios fue el que respondió esa oración, y usted no ha querido ir a la iglesia a darle gloria a Dios. Pero que no se diga que no hubo profeta en Israel, ¿entiende? Que nosotros por eso oramos, por eso echamos fuera demonios, por eso en lo que es imposible nosotros oramos en el Espíritu, para que haya testimonio de Dios. Mire conmigo, ahí va a leer 1 Corintios, ya lo vamos a leer. Mire conmigo Hebreos capítulo 2, versículo, leamos desde el 1 hasta el 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo testifica Dios que realmente la palabra es de Dios? Que la palabra que nosotros predicamos es de Dios. Por las señales, por los prodigios, por los milagros. O sea, nosotros no podemos vivir una vida de fe solamente de palabrería. Hemos de manifestar el poder, además porque eso es la promesa de Dios. Mire conmigo Hechos capítulo 2, versículo 16 hasta el 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esa es la promesa del Padre, derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Fíjese, nosotros somos vasos de barro. ¿Qué somos nosotros? Nada. ¿Cuándo se vio que uno, siendo un pobre tonto, puede echar fuera demonios? ¿Usted cree que usted podía echar fuera demonios? Usted pensó, mire, en las sociedades sincréticas, digo eso porque Julio perteneció a la masonería, para poder echar fuera demonios, mejor dicho, eso es en el grado 33 del rito de York, después de conocer el sello de Salomón y el nombre secreto dado solamente por las órdenes de Osiris, por medio de los templarios que llegó a través de los Rosacruces. O sea, eso no, y eso es un nombre secreto que nadie sabe. Pues déjeme decirle, el nombre secreto es, y ese es el nombre que se estaba esperando, y ellos no lo saben, ellos todavía están con el tetragramatón, todavía están pensando en Jehová y eso, que no les funciona, y andan con una medallita que llaman el sello de Salomón, con unas cosas, pero no funciona, para aplacar a los demonios.
Nosotros siendo los más tontos de los tontos, en el nombre de Jesús, reprendemos los demonios y los demonios obedecen y salen. Yo no lo creía. Yo viví la vida de fe inútil como 9 años siendo pastor. Había visto 2 o 3 milagros. Una vez vinieron los Hunter y entonces, vino Frank Marzulo, que era un viejillo ahí, entonces para poder echar fuera demonios en la iglesia había que traer a Frank Marzulo. Eso era una vez cada 5 años y el pobre viejito ni se podía mover y él se paraba, entonces decía, a ver, los pastores más jóvenes que me ayuden. Entonces yo me paré, vino un hombre con un poco de tumores, entonces me dijo, mire, me operaron hace 2 meses y mire, otra vez estoy lleno de tumores, se le veían ahí los tumores. Y entonces lloré, y el hombre se cayó al piso y cuando se levantó, pero yo nunca había visto eso. Yo me quedé impresionado. Y después, mucho tiempo después, como 3 años después, entonces vino presentamos los videos de los Hunter en una Semana Santa, que eran los videos de sanidad, y entonces, bueno, vamos a orar a ver quién es sano. Y de pronto una señora se cayó al piso, se le infló la barriga y vomitó una gelatina naranja inmunda y fue liberada. Bueno, y la tercera vez estábamos en Valledupar, una señora tenía un mioma del tamaño de 10 centímetros, le habían hecho las pruebas, le iban a operar, oramos antes de la operación y la señora dijo, ay, me siento sana. Yo le dije, pues dígale al médico que le haga un examen antes de operarla. Ella no le dijo y cuando le entregaban el ovario era como de una niña de 15 años. Dijo, ay, mire, el Señor me sanó. Le dije, no, señor, la operaron. Ahí tiene ya está. Pero nunca había visto nada más. Habían sido milagros. Milagros quiere decir que eso sucede por allá cada vez cuando. Pero un día yo escuché que la palabra de Jesús era verdad. 9 años después de ser pastor. Que la palabra de Jesús era verdad. Y que Él me había dado autoridad para echar fuera demonios. Y yo me fui temblando para la iglesia después de escuchar eso en un seminario. Yo llegué a la iglesia esa noche tenía, tú estabas en Cedritos ahí, Mari, esa noche tenía una reunión de ujieres en la iglesia de Cedritos. Y entonces yo empecé a hablar y de pronto dije, mire, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra y tenemos que ver milagros en la iglesia. Y no se extraña si en medio de la predicación empiezan a manifestarse los demonios y usted tiene que estar como mujer preparado para coger a la gente y llevarla al baño y echarle fuera los demonios, porque como se manifiestan tan feo, entonces toca ahí para que no se desordene el culto. Y estaba diciendo eso y la mujer de una pareja que había de ujieres, ella empezó a manifestar demonios. Y yo, ¡ah! Y entonces fui y esa mujer, mejor dicho, vomitó, hizo de todo, se orinó, defecó, de todo. Hizo como perro, hizo como gato, hizo como león y le salieron los demonios. Y yo, ¡ah! Desde entonces no ha parado. Desde entonces no ha parado. Desde entonces empecé a creer, 9 años después de ser pastor, empecé a creer que la palabra de Dios es verdad. Usted se da cuenta de esa inutilidad que nos han dado las doctrinas y los dogmas que dicen que no, que eso no. Y yo me alegro porque en la iglesia muchísima gente lo hace, muchísima gente echa fuera demonios y ora por los enfermos. Lo que pasa es que no damos todos los testimonios porque eso no, sí, no es un espectáculo. Pero cara, no, mire, ¿no está Vanessa aquí? El esposo de Vanessa, se le cayó un vidrio y le cortó toda la nariz. Y le quedó de un colgajo y el médico ahí, pues como era EPS, le puso una cinta y le dijo, después lo operamos porque ya perdió la nariz. Oraron por él. Cuando le quitaron el espadrapo, no tiene ni cicatriz. O sea, impresionante, impresionante. Y el hombre ahí está viniendo juicioso porque... ¿Y cuánta gente en la iglesia? Cada rato estamos haciendo testimonios, mire, Dios hizo, Dios hizo, Dios hizo, Dios hizo, Dios hizo, Dios hizo, Dios hizo. Pero eso tiene que ser, ¿qué? Lo normal de la vida de fe de la iglesia, que es anormal. O sea, la vida de fe de la iglesia es una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios mismo, estamos leyendo en Hechos 2, Dios mismo garantiza su palabra con señales, con prodigios, con diversos repartimientos del Espíritu según su voluntad. Mire conmigo ahora sí, 1 Corintios capítulo 12, versículo desde el 7 en adelante.
pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que procuren los dones mejores. Eso es una cosa que, pues si uno no ora por los enfermos, ¿qué pasa? Pues los enfermos no sanan. Si uno no echa fuera demonios, pues los demonios no salen. Si uno no está procurando los dones espirituales, pues no va a pasar. Además no se resigne a estar enfermo. Si usted tiene una enfermedad, nada, a no ser que Dios le muestre que usted es un Pablo y que Él lo va a utilizar con poder en el mundo espiritual y por eso le ha colocado un aguijón para que usted no se eleve. Pero si no es así, arrodíllese, clámele, pídale, suplíquele y no se conforme y en el nombre de Jesús ordene que toda enfermedad, que todo espíritu inmundo se vaya en el nombre de Jesús. Y eso tiene que darse porque es la palabra, no sé, lo que sea. Ay, que es que todas las veces se me encarna una uña. Pues no, porque dice la Biblia, Él llevó nuestras enfermedades, sanó nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Miremos primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Eso es porque lo dice la Biblia, no porque nos lo inventamos nosotros. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por su herida nosotros fuimos sanados. Entonces nosotros no nos resignamos, no nos acostumbramos. Mire conmigo Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante, hasta el 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Entiende que la predicación del Evangelio tiene que ir acompañada de eso? Mucha gente bajo opresión del diablo, con melancolía, con opresión, ¿cómo se llama eso? Con deprimidos. Eso es puras manifestaciones demoníacas. Ore por ellos, venga, lloramos, venga, que sea libre y ordene en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que le está matoneando se va fuera. Mire conmigo Hechos capítulo 10. Ese es el Evangelio, pero ¿cuántos versículos tenemos que? Todo en la Biblia está llena de eso, el Nuevo Testamento. Juan capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero miren lo que él prometió. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. ¿Jesús hizo eso por su propio poder? No, era porque el Espíritu Santo estaba en él. Él se rebajó hasta lo sumo. Él cuando se presentó delante de nosotros se había despojado de todos los poderes de la deidad. ¿De dónde recibe él el poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos? Mire conmigo Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué echaba fuera los demonios? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. ¿Por qué sanaba a los enfermos? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Pero mire lo que él prometió, Juan capítulo 14,
versículo 12 hasta el 14. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Se da cuenta por qué los paños de Pablo pueden sanar y la sombra de Pedro puede sanar? Porque el Señor dijo, mire, inclusive cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo está sobre nosotros. Ustedes van a recibir poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para imponer las manos, para hacer todos los prodigios, todos los milagros. Entonces, desafíese a sí mismo. No desafía a Dios, porque ¿no ve que Dios ya le dio la autoridad? Dios ya lo autorizó, Dios ya le dijo antes que vaya, que lo haga, que use eso que Él nos ha dado para predicar el Evangelio. Él ya nos capacitó para toda buena obra. Esa palabra que dice que nos capacitó es que nos dio las herramientas. Entonces vaya y eche fuera demonios, sane enfermos, ore por pida para que las cosas se den, para que Dios se manifieste. Una vez vino una señora, estaba viniendo a la iglesia y entonces el esposo no quería que viniera. Y entonces un día me llamó por teléfono y me dijo, hijo de tantas, y no le digo que era hijo de tantas, era hijo de tantas. Hijo de tantas, no sé qué, usted prohíbale a mi esposa ir a su iglesia. Y entonces le dije, no señor, usted no sabe quién soy yo. Y le dije, sí, usted es John, iba a decir John Barrios de una vez. ¿No? Usted es John Barrios, y claro que sí, yo sé quién es usted. Pues déjame decirle que mi esposa no, prohíbale que vaya allá. Entonces dije, no, yo no le puedo prohibir que venga acá. Al contrario, John, venga usted a la iglesia. Venga, hermano. Usted necesita a Dios. ¿Qué? Usted no sabe, yo soy santero. Usted no sabe el poder que yo tengo. Entonces dije, sí, yo sé que usted tiene poder porque usted es santero. Pero yo quiero mostrarle un poder mayor, John. Hay un poder mayor, viejo. El poder de Dios. Venga, déjeme orar por usted y mostrarle un poder mayor. ¿Qué va, hijo de tantas? Nadie. Y colgó. Como a los 6 meses me llamaron otra vez. ¿Aló? ¿Pastor Diego? Sí, ¿con quién? Habla con John. Hola, John. Pastor, ¿usted puede orar por mí? Claro que sí, John. Venga y oramos. Vino a la casa. Entonces, hace 3 meses no puedo dormir. Y los demonios no me dejan dormir y estoy desesperado. Bueno, John, déjeme orar. Míreme a los ojos. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, maldito que está molestando, se va en el nombre de Jesús. Y él empezó a temblar y se cayó. Cuando se levantó, entonces le dije, John, yo maté una gallina y le escupí sangre y le hice tomar bebedizos. Me dijo, no. Le dije, ¿con qué saqué los demonios? Me dijo, con la palabra. Le dije, ¿no es un poder mayor? Hoy en día, él es cristiano. Entonces nosotros tenemos que saber, claro que nosotros, y no tenemos que estar teniendo temor, porque Él nos dio la autoridad, tenemos que usarla. Y en primer lugar tenemos que empezar por ¿quiénes? Por nosotros mismos. Él llevó, es la verdad, Él llevó nuestras... ¿Usted no cree que eso es un elemento, una herramienta muy clave para mediar el Evangelio? ¿No es importante que la gente vea el poder? Que la gente vea que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, bueno, vamos a terminar haciendo esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y si usted siente que tiene opresión del diablo, si usted siente que tiene enfermedad, si usted está experimentando enfermedad, pues oremos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, entonces sepa que usted tiene toda la autoridad. Y esa autoridad no es dada por su santidad, esa autoridad no es dada por su eficiencia, esa autoridad no es dada por su probidad. Esa autoridad es dada porque usted creyó en el nombre que es sobre todo nombre. Como le dijo Pedro al ciego que estaba en el pórtico de Salomón. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate.
Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y nosotros venimos en tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, toda enfermedad, toda dolencia, todo mal, toda opresión del diablo, todo espíritu inmundo que esté causando enfermedad, ahora se va en el nombre de Jesús. Ahora se va en el nombre de Jesús. Ordenamos completa sanidad. Es en el nombre de Jesús. Todo familiar que está enfermo, ahora que reciba la sanidad, que él sepa que hemos orado por él para que sea sanado. Es en el nombre de Jesús, es la palabra de Jesús. Toda dolencia, todo mal, toda enfermedad, todo espíritu inmundo que está causando opresión, ahora se va en el nombre de Jesús. Todo lo que está dañando, todo lo que está robando la vida de fe, todo lo que está obstaculizando, toda atadura, toda esclavitud, ahora cesa en el nombre de Jesús. Es la palabra de Jesús, es el mandamiento de Jesús. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Ahora mismo sea sano, ahora sanidad. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Ahora mismo recibo la libertad. Es en el nombre de Jesús. Es la palabra de Jesús. Es el mandamiento que salió de la boca del Padre. Nosotros solamente estamos obedeciendo en el nombre de Jesús. Ahora todo espíritu inmundo se va en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Y ordenamos completa sanidad en el nombre de Jesús. Si usted no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ahora sea lleno del Espíritu Santo y comience a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le dé que hable. Y si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero ha cesado, ha mermado, ahora de nuevo, sea lleno del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús, es la promesa de Jesús. Ora en el nombre del Espíritu Santo, ora en lenguas, recibe el bautismo en el Espíritu Santo, ahora, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Urrabara babas navajaina, kaina, shia, evibarra babayalara kaina, kinda, rabas navakaya, ovibarra babas navajaina, saina, kira, urrabara babas navasaina, yalara kindara, ovibarra babayalara gira, via babakaya, isnavaya, orribara, reciba todos los dones espirituales, reciba palabra de ciencia, reciba palabra de sabiduría, reciba fe, reciba el hacer milagros, reciba diferentes sanidades, reciba lenguas, diversos géneros de lenguas, discernimiento de espíritus, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es el Señor el que nos inviste con poder de lo alto. Padre Celestial, nosotros te damos gracias porque tu palabra es sí y amén. Y es el cumplimiento de tu palabra, el cual nosotros experimentamos. Tú viniste a salvarnos, Señor, por medio de tu sangre preciosa. Que por medio de tus llagas nosotros fuimos curados, Señor. Y por medio de tu autoridad, de tu nombre, tú deshaces las obras del diablo. Sobre toda fuerza del enemigo nos das potestad, Señor. Y nada nos hace daño. Es en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.